Bueno, ahorita vamos a explicar lo que es la parte de membresía, que sería crear una membresía, asociar una membresía y al cliente. Para esto creamos nuestro repositorio donde vamos a guardar las membresías, las vamos a traer de la base de datos. Creamos nuestro repositorio, luego creamos nuestros servicios de la membresía, que en este caso pues tenemos para crear membresías, que es esta. La llamamos como pública, membresía, y llamamos a nuestro repositorio, a la membresía que declaramos en el repositorio, y el método crear membresía, le pasamos la membresía y luego membresía otra vez. Para eliminar la membresía, llamamos al repositorio de la membresía, le pasamos el método y a través de un entero por el ID. Buscándola por el ID, eliminamos la membresía. También tenemos el método listar membresía o obtener membresía, o sea, nos lista toda la lista de membresía que tenemos en la lista de membresías. También tenemos el método para asociar una membresía al cliente. A través del método public, le pasamos la lista de membresías. Y luego dentro del método asociar membresía, tenemos la membresía, en este caso que es el ID de la membresía que creamos anteriormente, más por un string le pasamos el ID del cliente, que el cliente ya está creado también. Luego de esto nos vamos a la implementación de estos servicios. Para esto, entonces, creamos nuestra clase de implementación de servicios. Lo mapeamos como que esta clase es un servicio con @services. Luego le decimos, bueno, le implementamos la clase membresía servicios y eh, declaramos este método con método private, membresía, repository, o sea, le traemos el repositorio y le asignamos una variable en la cual vamos a utilizar para implementar nuestros métodos. Y aquí tenemos la implementación de nuestro método crear membresía o guardar membresía. También tenemos el método de eliminar la membresía, que a través del ID le pasamos una lista opcional, le creamos una variable y la buscamos dentro de la membresía repository, que es la de variable que declaramos anteriormente, a través del método find ID. Si la membresía existe, entonces la eliminamos de nuestra repositorio. De lo contrario, pues nos retorna un null. Y aquí también tenemos el método asociar membresía a un cliente. En este caso, pues, a través de un método público, llamamos a la membresía y luego dentro del método, igual le pasamos el ID de la membresía a través de un string y el ID del cliente. Aquí llamamos a la lista de los clientes, le asignamos una variable y llamamos de nuestro cliente repository, o sea, buscamos el cliente primero, mapeamos el cliente, luego si el cliente está presente, o sea, si el cliente, encontramos al cliente, el ID del cliente existe, entonces le asignamos, le asignamos la membresía mediante membresía set cliente y aquí le asignamos la membresía. Luego nos retorna que la membresía fue asignada. De lo contrario, un null. Esto es en cuanto a la implementación. También para la membresía creamos un modelo. Eh,
Declaramos nuestro modelo como identity, llamamos a la tabla, name membresía y creamos los seres y los getters. Luego, a nuestra columna principal, el ID, lo mapeamos como ID membresía, y el nombre de la membresía y también el precio de la membresía. También tenemos la parte que lo tenemos asociado con el DNI del cliente, porque esta es lo asociamos con el cliente para traer los datos del cliente. Luego de nuestro modelo, creamos nuestros controladores de membresía. Entonces, en nuestro controlador membresía, que es lo que tenemos aquí, primeramente, seteamos nuestro controlador como nuestra clase como controlador, le decimos que es un REST controller. Luego aquí creamos nuestra URL principal con un request mapping. Y luego implementamos el método de guardar. Llamamos a nuestra membresía, que es la que tenemos en nuestro repositorio, llamamos el método crear membresía y mediante un request body le pasamos los datos del modelo membresía. Una vez creado, pues nos retorna un null. De igual manera, pues el método de eliminar. Creamos nuestro método mediante la URL delete. Aquí le pasamos el ID que queremos eliminar de la membresía que queremos eliminar. Y aquí le pasamos el método response entity es mediante un string y le pasamos el método de eliminar membresía mediante un path variable que lo que nos dice que a través de la URL mediante el ID que es un entero vamos a mapear nuestra lista de membresías y si encuentra el ID que andamos buscando, pues nos diga un mensaje que el registro fue eliminado exitosamente. De lo contrario, pues nos retorna un null. Y aquí tenemos el getMapping. El getMapping de listar. Entonces, le pasamos la lista de membresía y obtenemos toda la lista de las membresías que tenemos creadas. Y por último tenemos el método de asociar una membresía al cliente. Para esto, mediante el método público, response entity, mediante un string, llamamos el método asociar membresía cliente mediante un request body. Mapeamos nuestra variable string y lo que le decimos aquí que si encuentra el ID, bueno, mediante un string, ID cliente, el request get, o sea, le pasamos la columna que pertenece al el ID, que en este caso del cliente es DNI, y también el string, aquí le asignamos una variable, mediante la columna ID membresía, que setee estas dos columnas mediante un request body. Y aquí le pasamos una sentencia if. En este caso lo hicimos así para que si el ID cliente y el ID es igual a null o el ID membresía es igual a null, entonces nos retorne un mensaje mediante el body en este caso que si no existen ambos DNI, entonces que nos diga que los ID son incorrectos.
Después le pasamos aquí membresía, a la lista de membresía, la variable que queremos crear, creamos un nuevo método, le decimos que membresía, lo seteamos en membresía, el integer, aquí cambiamos el entero, un dato integer, lo parseamos en la variable, en la columna ID membresía, y luego membresía asociamos, llamamos el método asociar membresía, mediante la implementación que tenemos aquí, está mediante esta variable que tenemos aquí arriba. Llamamos el método asociar membresía y le pasamos la membresía al ID cliente. Si estos datos son correctos, entonces nos retorna un mensaje que la membresía fue asociada al cliente exitosamente. Y esto sería todo en cuanto a los métodos de la membresía, que es crear membresía, eliminar membresía, listar membresía y asociar membresía a cliente. Muy bien, ahora ya les voy a explicar acerca de la documentación que vamos a hacer por medio de Swagger. Primero que todo vamos a abrir el archivo .pom, donde el cual vamos a obtener la dependencia específica que vamos a necesitar aquí. En este caso vamos a utilizar io.springfox, la versión 3, y el cual está el repositorio de Maven, desde ahí la descargamos. Después le dimos un update Maven y el cual nos permitió descargar todo eso. Entonces nos vamos a ir ahora a la carpeta del config, del Spring Main Java. Y aquí, claro, tenemos el Application Properties, donde tenemos esta línea de Hackpack Matcher, el cual nos permite rutar todas las rutas de una manera que no nos restrinja. Entonces, eso es importante, vincularlo ahí. En el main tenemos nuestra carpeta llamada config, el cual vamos a tener la configuración de una clase. En esta definimos esta clase docker.app. Primero que todo, definimos @configuration, el cual nos permite decirle a Spring Boot que es una configuración normal. Y también el enable Swagger 2, que es la configuración de Swagger que vamos a usar. Después definimos la clase de Swagger config y abajo definimos un bin que nos permite definir como un controlador aparte, por así decirlo. Definimos la clase de dockedAdvic, en el cual nos retorna un nuevo docker, documentation Swagger 2. En este caso vamos a utilizar esta documentación de Swagger 2, el cual nos permite una interfaz gráfica. Y le decimos aquí que seleccione las APIs que están recorridas en el Records Controller. Esto dice que todos los que son Records Controller, con esta anotación Records Controller, van a estar vinculadas a nuestra interfaz gráfica. Y después le mandamos todas esas variables y todos esos selectores, por así decirlo, y construimos esta interfaz gráfica. Ahora nos vamos a ir al navegador. Bien, ahora que estamos en el navegador, donde nos fuimos a la ruta de localhost 2.80.80, Swagger UI, index.html. Como podemos ver, Swagger nos permite ver una vista de interfaz gráfica muy completa, el cual tenemos aquí los controladores y también tenemos los modelos, el cual nos permite ver esa documentación de una manera clara y precisa, del cual la necesitamos. Entonces vamos a ver un poquito de los modelos. Vamos a ver, aquí tenemos el controlador de cliente con cada uno de sus métodos: delete, get, el de listar, el de guardar. También tenemos el método de post, el cual nos da una vista de detalle de cómo tenemos que enviar esos datos, el cual nos permite dar un mapeo muy bueno. Vamos a pasar al de abajo, a los de membresía de controller. Y aquí vemos también cómo podemos enviar los datos, la ruta que tenemos por mandar. Tenemos también los métodos disponibles y aquí tenemos una clara vista de la documentación que nos permite Swagger. Y ahora vamos a ver los modelos. Y aquí tenemos el modelo de clientes, tenemos también el modelo que tenemos vinculado a la dirección, membresía. Entonces aquí vemos la importancia de utilizar Swagger, el cual nos permite dar esa vista a los demás desarrolladores para no
que ellos cuando utilicen nuestras APIs tengan una vista muy amplia de toda nuestra aplicación y de todo nuestro game. Bueno, muchas gracias. Ok, compañeros, ahora continuamos con la parte práctica y como vemos, vamos a tener lo que es nuestra base de datos. Aquí tendremos lo que es la tabla membresía. Como vemos, está vacía, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ir a impactar sobre esta tabla. Entonces, vamos a llamar al método post, donde vamos a guardar una membresía que va a tener como ID 0 y nombre premium y precio 34.5. Le damos en send. Esto va a hacer que se mande a guardar en la base de datos. Vamos a actualizar. Y como podemos observar, ya los datos se han ingresado. Eh, Ahora vamos a hacer un ingreso de un cliente con su identidad con el número 1, ¿verdad? Y su dirección también con ID 1. Vamos a darle en send. Y esto pues lo que va a provocar va a ser que se ingrese en nuestra base de datos, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Ahora nosotros ya podemos hacer una búsqueda del cliente y vamos a tener que aún este cliente no tiene una membresía, ¿verdad? Y a este punto solo nos quedaría verificar si nuestra membresía ha sido ingresada. Vamos a buscar por ID a nuestro cliente con ID 1. Le damos en send y como podemos observar ya nos retorna el arreglo con su membresía incluida. ¿Ok? Eso fue todo de nuestra parte y muchas gracias. Saludos.